Ahora sí volvemos con don Andrei Cambronero, letrado de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones. A ver si ahora sí me escucha. Buenas noches, Andrei. Don Andrei. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, gracias. Ahora sí le escuchamos perfectamente, don Andrei. La pregunta que le tenía era, bueno, para nuestros amigos televidentes, ¿cuál es el paso a paso a seguir a partir de ahora? Y una duda que me surgió a mí hoy cuando escuché en la conferencia de prensa de gobierno que se había presentado aparentemente otro ciudadano, además de don Edgar Espinosa, esposo de la diputada Pilar Cisneros, a solicitar recolección de firmas. ¿Es así? ¿Hay dos solicitudes o solamente hay una? Sí, en efecto, ayer recibimos dos solicitudes, una a eso de la 1:20 de la tarde, minutos antes de las 2, en la cual un ciudadano, apellido Cabezas Villalobos, solicita al Tribunal Supremo de Elecciones autorizar la recolección de firmas para someter al referéndum por iniciativa ciudadana el proyecto de ley 24.364, denominado por el Poder Ejecutivo Ley Jaguar para el Desarrollo de Costa Rica. Y minutos después de las 2 de la tarde, algunos minutos después, fue justamente recibida la gestión de don Edgar Espinosa en idénticos términos. Entonces se cuenta con dos gestiones que están en este momento en una fase de admisibilidad en la cual el Tribunal Supremo de Elecciones lo que hará es una revisión de requisitos formales. De cumplirse con ellos, se enviarán al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para que haya una evaluación de técnica legislativa y de contenido de ese proyecto, pero también para que ese reparto del Poder Legislativo haga importantes análisis. Por ejemplo, deberá aportar el resumen del proyecto de ley que eventualmente se colocaría en la parte de atrás de las hojas de recolección de firmas si esta fuese autorizada. Además, propondría la eventual pregunta que se colocaría en las papeletas de ser procedente el referéndum y, entre otros aspectos, realizará las consultas a las instituciones que corresponda según la legislación costarricense y la materia propia del proyecto de ley. Y finalmente deberá decir el número de votos que hubiera requerido la iniciativa en el plenario legislativo si ésta se hubiese tramitado por la vía ordinaria. ¿Por qué? Porque si hubiese requerido 38 votos, mayoría calificada, entonces para que el resultado de la consulta fuese vinculante, o sea, obligatorio para los poderes públicos, tiene que participar al menos el 40% del padrón electoral nacional. Estamos hablando de alrededor de 1.440.000 personas, pero si el proyecto de ley hubiese requerido aprobación de mayoría absoluta, o sea, 29 votos, la participación ciudadana en la consulta para hacer obligatorio el referéndum a los poderes públicos es de un 30%, poco más de 1.000.000 de personas electoras. Cuando ese dictamen de servicios técnicos vuelve al tribunal, pues se analiza su contenido a ver si hay aspectos que deban corregir o mejorar. Las personas interesadas se les da una audiencia por escrito para que se refieran al informe de servicios técnicos. Si todo está correcto y se ajusta, pues se publica en el diario oficial y eventualmente se autoriza la recolección de firmas. Esa recolección de firmas lo que implica es que la Dirección General del Registro Electoral del Tribunal preparará una suerte de plantilla o machote para esa recolección que deberán llevarse en un dispositivo electrónico las personas gestionantes, reproducir la cantidad de hojas necesarias, traerlas al tribunal para firmarlas y sellarlas con el fin de darles autenticidad y se les devuelven a las personas gestoras ya firmadas y autorizadas para que empiecen a recolectar las firmas, para lo cual tienen, según la ley, 9 meses prorrogables hasta por un mes más. Don Estos Andrei. plazos son máximos, se podría recopilar las firmas si así lo logran los gestores en menos tiempo, y una vez que se presentan esas firmas al Tribunal Supremo de Elecciones, pues se cuentan con 30 días para revisar si se cumplió con el número de 181.000 firmas, que es aproximadamente el 5% del padrón electoral actual. Finalmente, Ok. quisiera señalar que en una modificación a la ley de la jurisdicción constitucional de octubre del año 2021 hace posible la consulta de constitucionalidad por parte de los magistrados y magistradas electorales a la sala constitucional, tal cual ocurre en el procedimiento ordinario de producción de la ley, donde después del primer debate se puede solicitar a la sala una revisión del proyecto por parte de la Asamblea. En este caso, la consulta la formularían los magistrados y magistradas electorales. ¿En qué parte o en qué etapa de ese procedimiento se lleva a cabo? Todavía no ha sido definido porque, como lo he mencionado, es una reforma relativamente reciente a la Bueno. ley. Don Andrei, ahora, ¿a cuál de los dos solicitudes paralelo se van a llevar a cabo o se va a escoger una de las dos?
Es una decisión que ha de evaluarse en este primer examen de admisibilidad. Si se cumplen con los requisitos normativos para ello, podrían acumularse para ser tramitadas en el mismo En expediente, conjunto. pero si no, entonces se tramitan en expedientes separados, aunque por haber sido presentadas tan cerca una y otra, probablemente los tiempos sean muy similares. Llegado el momento, podrían ya ahora sí, finalmente, acumularse para formular una única consulta, si es que prospera todo el procedimiento para llevar a cabo el referéndum. Ahora, se ha hablado mucho del tema constitucional. Usted nos dice que ya hay una reforma en la ley de referéndum que le permite a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones enviar esto a consulta previa a la Sala Constitucional. En el proceso que se envía al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, ¿tienen que ver algo los diputados o es solo el Departamento de Servicios Técnicos el que hace este análisis? No, no hay intervención de las personas legisladoras, únicamente el equipo técnico del Departamento de Servicios Técnicos de ese poder de la República. De hecho, dentro de los dictámenes que hace este reparto del poder legislativo, ellos eventualmente señalarán también aspectos que ellos consideren puedan violar el derecho de la Constitución, tal cual lo hacen con cualquier otro proyecto de ley. Además, es importante resaltar que la intervención de la Sala Constitucional no queda únicamente limitada a la consulta. Hemos tenido experiencias donde el Tribunal Supremo de Elecciones autoriza la recolección de firmas para una determinada iniciativa y vía amparo una persona cuestiona esa decisión del Tribunal Supremo de Elecciones ante los magistrados constitucionales y la sala anula la recolección de firmas y ordena el archivo de la gestión. Así pasó con el proyecto de ley que pretendía convocar a una asamblea constituyente, así pasó también, que es el primer precedente de esto, en el año 2010-2011, cuando se gestaba un referéndum para someter a consulta ciudadana lo que en aquel entonces se denominó las sociedades de convivencia entre personas Correcto. del mismo sexo. Bien, don André, entonces es un camino de aproximadamente cuánto tiempo. Sabemos de que tendría que presentarse antes del 27 de julio del 2025 o realizarse el referéndum, pero este proceso inicial, ¿cuánto tiempo puede tomar? Depende de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa. El Tribunal Supremo de Elecciones le establece plazos al Departamento de Servicios Técnicos entre 15 días y un mes aproximadamente para que realice el análisis. Luego, la eventual consulta de constitucionalidad, los tiempos los manejarán los magistrados y magistradas constitucionales si es que llegase a formularse la consulta. La ley establece un plazo máximo de 30 días para que el tribunal revise las firmas cuando éstas se presenten y los 9 meses máximos, prorrogables por uno más, pues es un plazo que ya no depende del Tribunal Supremo de Elecciones ni de ninguna institución, ¿verdad? Eso depende del grupo de personas gestoras que, una vez autorizada la recolección de firmas, hagan lo propio para hacerse de las rúbricas ciudadanas en un tiempo menor o hasta en ese tiempo máximo. Bien, bueno, por supuesto que vamos a dar seguimiento a este paso a paso que usted muy claramente nos ha explicado esta noche. Le agradezco el tiempo que nos dedicó. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Hasta luego.